Bueno, yo creo que podemos dar un minuto más, tal vez, a Sí, ver quién se nos une. para De los por que sí. se van ingresando, les estaba Ujú. diciendo que por favor se presenten en el chat. Yo soy Catherine y voy a ser la encargada del chat esta tarde noche. Entonces ahí estaré compartiéndoles enlaces, respondiendo a sus comentarios por allá mientras Mónica nos hace el webinar. Entonces ahí estaré a la orden. Y mucho gusto. Qué emoción tener a todos ustedes con nosotras por acá. Teníamos bastantes personas que se inscribieron, así que por eso creo que tal vez demos un minuto más de tiempo, a ver si aparecen más. Bueno, tal vez mientras se van uniendo más personas, voy a empezar presentándome y conversando un poquito sobre lo que vamos a hacer esta tarde. Hoy vamos a hablar y a tratar de profundizar un poquito en qué es el periodismo de soluciones. Tal vez hay personas acá que lo conocen muy bien desde sus inicios y hay otros que han podido practicarlo, pero no están seguros de cómo funciona o quienes están simplemente curiosos al respecto. Gracias por estar acá. Mi nombre es Mónica Quesada Cordero. Yo soy entrenadora certificada de periodismo de soluciones por la Red de Periodismo de Soluciones en Estados Unidos o el Solutions Journalism Network. Y también soy cofundadora y editora gráfica del colectivo 506. La actividad que traemos hoy acá la estamos realizando en conjunto entre la Red de Periodismo de Soluciones y el colectivo 506. Nosotras desde que nos fundamos en el 2020, en septiembre del 2020, y empezamos a publicar el 1 de enero del 2021, nos hemos dedicado 100% a hacer periodismo de soluciones. Somos el primer medio en Costa Rica y la región a nivel nacional de practicar el periodismo de soluciones con toda la intensidad posible. Y el trabajo que van a ver hoy acá y los contenidos son facilitados y vetados por la Red de Periodismo Soluciones, que es la organización detrás de todo este movimiento. Y vamos a tener tres objetivos principales esta tarde. El primero es entender qué es periodismo de soluciones. El segundo es por qué el periodismo de soluciones es importante y por qué deberíamos practicarlo. Y el tercero es presentar algunas sugerencias o tips de cómo deberíamos incorporar este tipo de periodismo en nuestra práctica diaria, en nuestras salas de redacción o en nuestras ofertas de periodismo para diferentes medios y revistas y organizaciones. Habíamos pensado hacer una pequeña foto acá de todas las personas que estamos, pero no sé, Catherine, si le damos unos minutos y lo hacemos más adelante en caso de que se unan más personas. ¿Qué piensas? Sí, está bien, pero que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Si Sí, lo alguien en pusimos el al grupo principio ve porque que se nos está olvidando, recibirá un premio, nuestro reconocimiento eterno. Entonces, recuérdenos si se nos vaya. sí. Y bueno, antes de entrar un poco más en qué es el periodismo de soluciones, quisiera que empezáramos por comenzar sobre qué es lo que está pasando en el mundo del periodismo y en qué contexto estamos trabajando ustedes y nosotras hoy en día. Y bueno, tal vez utilizando el chat y también los emoticones que nos permite la plataforma de Zoom, quiero que me cuenten si ustedes piensan que las personas evitan activamente las noticias, o lo saben o lo creen. De ser así, levanten la mano, la manita virtual de Zoom. Y si no, pues cuéntenos con algún otro emoticón. María Olga dice que sí, Catre dice que sí, Natalie también. Ah, tenemos, Mirte dice que no, que las personas no evitan activamente las noticias. Bueno, yo creo que sí también. Yo levantaría mi mano, voy a levantar mi mano real. Y tal vez me pueden contar en el chat, nos pueden contar a Catherine y a mí, qué piensan ustedes que opinan las personas de las noticias. ¿Será que piensan que son útiles, que son importantes, que son un ruido? ¿Qué será? Yo personalmente, yo como usuaria de las noticias, pienso que son importantes, pero creo que hay muchas personas que sienten que es ruido. Entonces, no sé si ahí no lo pueden seguir contando durante la actividad de hoy. Resulta que estudios como los que han realizado el Reuters Institute
como estos dos reportes sobre las noticias en el mundo digital del 2022 y el 2023 nos dan un poco de luz al respecto y probablemente muchos de ustedes ya conocen estos resultados, así que se los comparto de manera rápida y breve. ¿Las personas evitan las noticias cada vez más? Sí, la respuesta es sí, cada vez más, como pueden ver en el informe arriba a la izquierda. Hasta el 2022 llevamos una curva creciente en la que decía que sobre todo las personas entre 25 y 34 años evitan las noticias activamente. En el 2023, un 36% de las personas entrevistadas para este estudio del Reuters Institute dicen evitar las noticias. Y bueno, ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? ¿Les interesa las noticias? ¿Están interesados en ver noticias? Cada vez menos es la respuesta. Vamos en declive. ¿Y por qué? Bueno, muchos de ustedes también probablemente conocen estos resultados, pero si no, para mí siempre esta imagen es muy terrorífica en pensar que las personas evitan las noticias por razones como que les afecta su estado de ánimo. Y digo terrorífica no porque me parece sorprendente, sino porque a mí me ha creado ese tipo de terror y ese tipo de sensación. Yo personalmente he sentido que ver ciertas noticias pues me afecta negativamente mi estado de ánimo. Y bueno, es que no puede ser, ¿verdad? Difícil o extraño que nos sintamos de esa manera cuando seguimos viendo constantemente en todos nuestros headlines, en todos nuestros encabezados de noticias, constantes noticias tristes y difíciles de digerir, ¿verdad? Y bueno, esto es un vistazo de portadas y de encabezados en eh, en periódicos y medios de noticias en todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa con esas noticias? Bueno, que la narrativa justamente no es quizás la mejor. Yo les pregunto, ¿cuál es la narrativa que existe alrededor de las emergencias? Usualmente es una narrativa que es eh, negativa, es una narrativa que nos habla del apocalipsis y la catástrofe, ¿verdad? Otro ejemplo muy interesante que siempre presentan en este tipo de webinarios es la famosa ébola, ¿verdad? Todos hemos escuchado sobre el ébola. La pregunta es, ¿quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe cómo se acabó? ¿Quién sabe cómo se erradicó? Probablemente no lo escuchamos y no lo recordamos, pero sí recordamos la enfermedad y los estragos que tuvo. Esto Mónica, también es un... Ajá. perdón, tenemos una solicitud de grupo que se puede ir un poquito más lento por Ah, diferentes sí, niveles de español que tenemos. claro, perdón. Sí, voy hablando muy rápido. Ok. Bueno, en China, por ejemplo, no existe la malaria y esa es una noticia que no necesariamente la escuchamos con frecuencia y no hemos aprendido de ese esfuerzo y ese trabajo que se ha hecho en este país, pero sí escuchamos muchas otras noticias eh, no tan positivas. Y cuando se trata de nuestra región, de lo que pasa en Latinoamérica, a principio de año escuchamos tantas noticias sobre las olas de violencia en Ecuador y lo que estaba pasando en Ecuador y a todos nos asustó muchísimo ver a este país en esta situación y después de eso, pues no sabemos mucho qué ocurrió, qué se aplicó, qué se hizo para entender y para resolver lo que estaba causando la violencia en el país, ¿verdad? No nos informamos igual, no nos llegan las noticias igual sobre estos temas. Este es un gráfico que se puede, en realidad uno puede acceder a esta base de datos que es impresionante sobre las menciones que hay en televisión de diferentes momentos históricos. Yo ingresé al sistema y es bastante grande e interesante, pero decidí seguir utilizando esta imagen que ya utiliza la red de periodismo soluciones. Sin embargo, les invito a conocer esta base de datos y muestra lo que pasa con las noticias, sobre todo las noticias de eventos, sucesos, ¿verdad? Que vemos en en este caso en Estados Unidos, como los primeros días y los días cercanos a la noticia, escuchamos las palabras, escuchamos el evento, lo repasamos, nos lo vuelven a decir y de repente hay una decaída muy importante en la información, hasta el punto de que dejamos de escucharlo y pareciera como que de ahí no hay importancia alrededor de lo que ocurrió y no hay nada que aprender, no se hizo nada al respecto. Entonces, como vimos al principio,
las personas no quieren ver noticias, pero al mismo tiempo quieren ver noticias. Al mismo tiempo consideran que los medios de comunicación les damos un servicio importante, que es un espacio para aprender nuevas cosas, que es un espacio para mantenerse informado. Inclusive puede ser un espacio de entretenimiento. Entonces, seguimos siendo importantes dentro del espacio informativo y para nuestras audiencias. Y no podemos dejar de también caer en el fatalismo de que nadie nos quiere leer, nadie nos quiere escuchar, sino entender que seguimos siendo importantes para nuestras audiencias. Y es aquí donde quisiera empezar a hablar sobre qué es el periodismo de soluciones. La definición eh, eh, oficial de lo que es el periodismo de soluciones, y además bastante bien presentada, es que es una cobertura de un evento rigurosa y basada en evidencia sobre respuestas a problemas sociales. Entonces, seguimos hablando de problemas sociales, seguimos hablando de denuncias, seguimos hablando de rendición de cuentas, pero todo alrededor de las respuestas o de las soluciones que se están aplicando a esos problemas, a esos actos que hay que denunciar, a esa rendición de cuentas que se quiere pedir, a esas críticas que se están haciendo. Entonces, seguimos hablando de todo el contexto de lo que está pasando, pero el centro de nuestros reportajes son esas respuestas. Y son respuestas ya aplicadas, no son buenas intenciones, no son espacios, proyectos que se están iniciando, son realmente acciones ya en marcha. La red de periodismo soluciones define que hay 4 pilares o 4 elementos básicos para que podamos pensar que el reportaje que construimos es un reportaje de soluciones. Esos 4 pilares, bueno, a mí me gusta usar el acronismo de REAL, me gusta mucho, aunque deberíamos reorganizar un poco el orden en los que vemos estos elementos del reportaje, pero lo principal, como ya les dije, es la respuesta. Nuestra cobertura tiene que estar centrada alrededor de la respuesta que se está aplicando. Tenemos que mostrar que esa respuesta tiene un impacto a través de una evidencia que sea comprobable, y tenemos que aprovechar esta cobertura que estamos haciendo de la respuesta y del impacto que estamos reportando para hablar sobre los aprendizajes que ha dejado esta respuesta y también las limitaciones que tiene esta respuesta, porque como sabemos, no existe la solución mágica, ni la pomada canaria, ni nada que resuelva un problema social grande con solo una acción. Entonces es importante contextualizarlo de esa manera, no solo con los conocimientos que se adquieren en el proceso de aplicar la respuesta, sino en sus limitaciones, las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan. Y bueno, ahorita vamos a hablar de las cosas que no es periodismo de soluciones, también como para poder entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de hacer periodismo de soluciones. Una de las primeras cosas que hay que aclarar es que el periodismo de soluciones no trata de ensaltecer o de poner en un pedestal a una persona o a una organización que está haciendo algo. Lo que trata de mostrar es que estas personas y estas organizaciones han logrado establecer acciones específicas que tienen como consecuencia cambios sistémicos en los problemas que estamos enfrentando. Entonces, aquí hay 2 ejemplos claros: un doctor que salva la vida de una persona en un acto público, y en el del caso de la derecha es un artículo escrito por Expediente Público, específicamente sobre una acción en Honduras, en el que Ariel Torres cuenta cómo esta persona, una persona en su comunidad, Leonel Chávez, logra crear acciones constantes en la comunidad que permiten que las personas se involucren en la protección de un área que ya es protegida pero que está abandonada. Y lo que él hace tiene consecuencias y cambios sistémicos en la manera en que la comunidad enfrenta eh, o se responsabiliza de esta área protegida. Entonces, no es el campesino el héroe, es lo que hizo el campesino para que la comunidad al final siguiera con el trabajo que el campesino hizo. También esto es muy importante, y como decía antes, no existe la solución milagrosa, entonces no podemos pensar que una acción va a ser la que salve el mundo, pero sí podemos eh, concentrarnos en dónde, en qué parte del mundo esta acción funciona y que podría realmente tener un impacto directo en la comunidad. Entonces, en el caso de la izquierda hablamos de una bola que podría salvar a todos los niños pobres del mundo, lo cual no va a ser el caso. Y al lado derecho tenemos un caso de el podcast de la revista Cletofilia, que se publica en México,
Y en este caso, Juan Pablo Ramos y Javier Mestre hicieron un trabajo muy, muy interesante sobre cómo una comunidad rescata bicicletas que iban para el basurero y las ponen al servicio de las personas que lo necesitan para atacar problemas como saturación de transporte o, bueno, de tránsito en la Ciudad de México, acceso más accesible a transporte público, etcétera. Entonces, en México esto funciona, pero puede ser que en mi país, Costa Rica, no. Pero ahí funcionó y de ahí, de ese proceso de aplicar esa respuesta, podemos aprender algo. Después tenemos otra de los posibles resbalones que podemos hacer en el periodismo soluciones, pero que no es periodismo soluciones, y es que los reportajes no son sobre teorías o sobre planes. Y a veces muchas personas podrían pensar que porque publican, por ejemplo, comunicado de prensa de su gobierno en el que dice que ya instalaron un proyecto que va a, no sé, educar a 1000 personas, pensamos que ya eso es un reportaje de una respuesta o una solución. Pues sí, podría convertirse en ese reportaje cuando ya veamos si ese proyecto, que es una idea y que está iniciando, realmente llega a tener el impacto que espera tener. En el caso de la derecha tenemos bueno, en el de la izquierda tenemos un reportaje sobre una iniciativa para ayudar a través las redes sociales a los adolescentes, pero era solo una iniciativa. En el caso de la derecha es una publicación en el Ventanal de Perú, donde el periodista Rod Klassen, esto es un poquito vieja, es del 2020, habla de cómo se están utilizando memes y otros tipos de infográficos y contenidos que se comparten en línea y a través de redes sociales para rescatar y mantener las lenguas originarias de los pueblos que viven en Perú. También es muy importante entender que el periodismo de soluciones no lo podemos ver como simplemente agregar un pequeño extracto dentro de una enorme cobertura del problema. Realmente no estamos centrándonos en el problema es la razón por la cual empezamos a hablar de la respuesta, pero nos estamos concentrando en la respuesta como tal. Entonces no puede ser un pedacito al final del documental, como ocurre en el caso de la izquierda. En el caso de la derecha, por ejemplo, es una publicación en audio de La Voz de América, del periodista Jair Díaz, específicamente una cobertura que hace en Bolivia, y ahí sí se concentra en como un área que está siempre ha sido vista como peligrosa, está siendo recuperada por la juventud a través del arte. Y entonces hay una acción específica y ya hay resultados medibles, y no se concentra en hablar de cómo esta parte del país está siendo atacada por la violencia y vista como un lugar peligroso, sino que está concentrado en la acción específica de estos grupos de jóvenes. Y bueno, esto también se nos acusa a veces de que en el periodismo de soluciones hacemos activismo, pero no hacemos activismo, porque en una cobertura que sigue siendo importante es parte de los servicios que hacemos en nuestros medios de comunicación, en el cual presentamos eventos de recaudaciones o, ¿verdad?, maratones que se van a hacer para hablar sobre o crear conciencia sobre un tema. Todo eso es muy importante y es un servicio que damos, pero eso no es periodismo soluciones, porque no es una respuesta que ataque un problema y que logre cambios sistémicos que nos permitan disminuir el impacto de ese problema. Entonces, a la izquierda tenemos un reportaje sobre una campaña de recolección de útiles que usualmente ocurren siempre a principio del año escolar en Costa Rica. Me imagino que en otros países de Latinoamérica y en Estados Unidos debe ser muy similar, pero no es una acción que necesariamente tenga un impacto directo y provoque un cambio. El reportaje de la derecha es de nuestro medio de comunicación, del colectivo 506, y es un reportaje que yo hice en el cual una ONG, sí, es una organización, recibe donaciones también, sí, eso es parte del proceso de la respuesta, pero lo que hacen para lograr un cambio sistémico es, ellas construyen bibliotecas en escuelas públicas, entonces de esa manera tratan de atacar el problema de las habilidades lectoras de la población rural en Costa Rica. Y bueno, esto también es muy importante. Las noticias bonitas, de las acciones lindas que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir calorcito en el corazón porque un niño hizo algo, porque un animal salvó a otro animal. Todas esas noticias son importantes también y deben estar dentro de las
informaciones que recibimos, pero tampoco es periodismo de soluciones, porque esa es una acción única que no necesariamente ataca ni siquiera un problema, nada más nos hace sentir bien. Realmente el periodismo de soluciones se concentra en reportar sobre una respuesta a un problema social. Tal vez, Catherine, yo no sé si hasta acá habrá algún comentario o alguna pregunta en el chat antes de pasar a el segundo objetivo del webinario de hoy. Si alguien tiene No alguna veo pregunta. preguntas hasta ahora en el chat, pero tal vez sería un buen momento para sacar esa foto. No estamos Ah, ok. terminados, ¿verdad? Pero Ajá. para aprovechar, porque a veces al final se nos va. Si pueden ir los que tienen la posibilidad de poner el video para que podamos ver sus hermosas caras y saquemos una foto. Y aquí hay una pregunta, Mónica. ¿Cuánto Ujú. tiempo debe tener en ejecución una respuesta para considerar contarla? Muy buena pregunta de María Ah, Fermín. súper. Hagamos la foto. No sé si alguien más quiere prender la cámara en 10, 8, 6. Voy de 2 en 2, 4, 2, 1 y ok. Está bastante Vamos, bien. vamos a hacer la foto. Muchas gracias. 1, 2, 3. Súper. Gracias. Em, gracias por la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta, perdón? María Fermín, no sé si dije correctamente. Hola María. Em, bueno, es que lo importante más que cuánto tiempo tiene de estar aplicada es eh, cuán creíble, pues no quiero usar la palabra creíble, pero es la que se me viene en este momento a la cabeza, es el impacto que se supone ya tiene. Y yo creo que eso es lo más importante. Nosotros podemos tener una respuesta que tiene 6 meses de estar ocurriendo, pero ya ha tenido consecuencias y, ¿verdad? Y podemos hablar de que está funcionando. Inclusive podemos decir, esta respuesta está en proceso y ya parece mostrar impacto positivo o negativo. Inclusive podría ser, parece que no va a funcionar, porque lo que han logrado descubrir hasta ahora muestra que no podría tener impacto. Eh, esa es digamos, como a lo que yo iría primero, más que la cantidad de tiempo. Obviamente, entre más tiempo tenga la respuesta de estar siendo implementada, pues mejor data tenemos y también más impacto puede haber tenido para, eh, ante el problema que está tratando. No sé, Catherine, si vos Sí, querés agregar algo. es, estoy de acuerdo, pero es una pregunta muy interesante. También tenemos a personas en el Zoom con muchísima experiencia en el periodismo de soluciones. Wink, wink, Tina. Entonces, si tienen otros comentarios que quieran hacer verbalmente o en el chat, muy, muy bienvenidos. Y también, Mónica, hay otra pregunta aquí muy interesante de María José. ¿Qué diferencia hay entre periodismo de soluciones y periodismo constructivo o es lo mismo? También otra cosa que suena mucho en las conversaciones sobre periodismo de soluciones. Sí, Eh, yo personalmente no me considero una experta en entender en su totalidad y en su cabalidad cómo podemos para poder explicar de la mejor manera el periodismo constructivo, así que les pido que lo tomen con su granito de sal. Eh, y para mí el periodismo constructivo en realidad lo que está buscando, y es un poco lo que se hace también en la red de periodismo soluciones con un movimiento o con una línea que se llama Complicando las Narrativas, y es que tratemos de conversar de una manera diferente sobre los temas que están ocurriendo y de establecer conversaciones más propositivas alrededor de temas polarizantes. Pero no necesariamente estamos hablando sobre acciones específicas. Entonces, a nosotros nos ha pasado en el colectivo, hicimos una cobertura que lideró Catherine, que tenía que ver con la manera en que en Costa Rica elegimos a nuestros legisladores. Y cuando empezamos a buscar, y ya ahorita vamos a ver más adelante cómo es que podemos encontrar esas respuestas, escarbamos y no había nada que pudiéramos hablar como una respuesta específica, pero sí había mucho que podíamos decir para que empecemos a discutir de una manera más propositiva en nuestro país los cambios que deberían ocurrir
de la manera en que elegimos a nuestros legisladores. Entonces, yo he escuchado de personas en el movimiento del periodismo constructivo que nace en Europa, que ellos dicen que ellos son una sombrilla muy grande y el periodismo de soluciones es una parte de lo que abarca esa gran sombrilla. Entonces, esa es la manera en que lo puedo explicar, pero como les digo, no soy una experta en periodismo constructivo. Mónica, hay una pregunta más y yo sé que tiene mucho más planeado, entonces Está después bien, de ¿no? eso Pero esto la es... dejo seguir, Ajá. pero para todas esas preguntas, especialmente este que voy a mencionar ahora, después de que Mónica lo comente, voy a buscar yo enlaces también para complementar. Esa pregunta es de Lucía y pregunta cómo nace el periodismo Soluciones. Aquí está la mamá, ¿viste? Tina Rosenberg y David, ay, nunca puedo pronunciar el apellido de él. Boniger, ¿cómo es? Tina, help. Ahí lo está escribiendo. Bueno, ellos eran los ideadores y constructores y reporteros de una columna en el New York Times que se llamaba The Fixes. Y pues de ahí empezaron a hacer una gran cantidad de periodismo de soluciones sin necesariamente tener ese nombre. Y bueno, ellos empezaron este movimiento eh, y empezaron a ponerle nombre y organizarlo y ahora son las cabezas de un equipo fabuloso, debo decir, porque además son personas muy inteligentes que se saben rodear de personas sumamente talentosas que han hecho de este movimiento lo que es hoy en día. Entonces nace de ahí, de este ejercicio iterativo, me imagino, dentro del New York Times y de esta constante enfrentarse, ¿verdad?, a respuestas y ver cómo las podían presentar para que tuviera pues un impacto en la audiencia. Y ahora es el Solutions Journalism Network. Y veo que Tina hace asientos, creo que no me equivoqué. Ok. Bueno, ahora hablemos de por qué practicar el periodismo de soluciones. A ver, cuando la red de periodismo de soluciones hacen este webinario, Soy Yo 101, siempre hablan de esta película. A mí me encantó la película, no sé si ustedes la vieron, en el 2015 sale y es una película que habla sobre un ejercicio de periodismo investigativo que se hace en el Boston Globe, donde ellos reportan sobre años y años de acciones miembros de la Iglesia Católica contra jóvenes y niños. Y bueno, esto es parte de un discurso que hace una de las personas que participaron de esta investigación cuando recibe un premio, en el que él dice que cuando sale la película Spotlight, pues más personas nos enteramos de esta cobertura, probablemente yo en Costa Rica no me hubiera enterado de eso si no fuera por la película, en el que eh, les decían a ellos que cómo se les había ocurrido enfrentarse a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces la respuesta era, pero ese es el trabajo de nosotros como periodistas. Nosotros tenemos la misión de pedirle cuentas a los más poderosos, citando directamente lo que dijo don Marty Baron. Entonces, muchas veces hay esa sensación de que en el momento en que usted hace periodismo de soluciones se aleja de esa misión de pedirle cuentas a los más poderosos. Y en realidad nosotras pensamos que no es así. Y además tenemos que tener en cuenta que nuestras audiencias nos están diciendo que escuchar tantas historias negativas tiene un impacto en ellos, les deja deprimidos, tristes, ¿verdad? Inclusive en este caso específico, todo esto es información de nuevo de los estudios del Reuters Institute, específicamente en el 2022 sobre el Reino Unido, además de sentirse que les afecta su estado de ánimo, sienten que los dejan sin nada que hacer. Es como, bueno, de ahí, la Iglesia Católica hace eso, es una institución tan grande que ya no puedo hacer nada yo. O, ¿verdad? Hay cambio climático y ya el mundo es el Armageddon, entonces aquí mejor sigo viviendo mi vida y no hago nada, porque no hay nada que yo pueda hacer. Y el periodismo de soluciones justamente quiere decirle a nuestras audiencias lo contrario. Sí, los problemas existen, pero hay personas haciendo cosas para atenderlos. Entonces todos en la colectividad podemos formar parte de eso. Y aquí estamos nosotros para informarles. Y en ese proceso
de informar a nuestras audiencias sobre esas respuestas, seguimos haciendo un trabajo de denuncia. Y esto es muy importante. El periodismo Soluciones, lo decimos nosotras constantemente en el colectivo, toma un paso extra. Ya hice la denuncia y ahora además voy a ampliar mi denuncia diciendo que hay gente que está haciendo algo y que todos deberíamos estar haciendo algo, o que los más poderosos deberían estar considerando esto y haciendo algo. Este caso es muy interesante, es de una periodista que reporta desde la Amazonía ecuatoriana en el periódico La Nación, perdón, El País de España. Y ella habla sobre cómo estas comunidades tienen que empezar a buscar nuevas maneras de generar ingresos. Y de esa manera, esto está, más adelante les voy a mostrar en una sección sobre impacto dentro del sitio web de la Red de Periodismo Soluciones. Y resulta que a partir de este artículo que ella publica, los tomadores de decisión en Ecuador, específicamente el ministro de Turismo, se acerca para preguntarle, yo no sabía que todo esto se podía hacer, vamos a promoverlo, vamos a conocerlo. Entonces es una manera de llamarle la atención también a nuestros tomadores de decisión y a los que tienen el poder, a los más poderosos, para que actúen. También, esto es un ejemplo muy interesante de la revista Haz en España, lo publica la periodista Nieves Zúñiga, que también hace mucho periodismo soluciones y ha sido parte de la red en diferentes áreas. Y ella presenta cómo en Suiza se han logrado establecer protocolos para que los legisladores, tomadores de decisión finales, aprendan a trabajar juntos y a hacer realmente legislación para el pueblo y no se queden en las discrepancias y en las discusiones. Y bueno, cuando tenemos información como esta, en mi país, por ejemplo, yo podría decirle a los legisladores, si en Suiza lo hacen, ustedes que admiran tanto a Suiza, ¿verdad? En Costa Rica, ustedes deberían hacer lo mismo. Entonces también es una manera de empoderar y de seguir teniendo, pidiendo, ¿verdad? Esa rendición de cuentas a las personas más poderosas en nuestras comunidades. Otra cosa que es muy importante y por la cual deberíamos practicar el periodismo de soluciones es que el periodismo de soluciones se basa en evidencia medible. Un poco la pregunta que me hicieron María, creo que fue. Ahora, ¿verdad? ¿Cuánto de evidencia para mí es lo más importante, más que cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Y cuál es la evidencia? Si esa evidencia realmente muestra que es un cambio sistémico en un problema que nos afecta a todos. Esta es un video que publica el Proyecto Lava, que es otro medio de comunicación en nuestra región centroamericana que está concentrado en hacer periodismo de soluciones. Y ellos hablan de cómo en estas comunidades específicas inclusive han roto las aceras para liberar tierra y producir alimentos en sus propias comunidades para disminuir el costo de los alimentos y reducir el impacto, bueno, tener un impacto positivo en la economía de los hogares. Entonces, esto es una evidencia medible, tangible, que estas personas ya están, con las que estas personas ya se están beneficiando. Otra cosa que es muy importante y por la cual yo creo que todos deberíamos practicar periodismo de soluciones es que este periodismo se convierte en un repositorio de saber. Y eso para mí es importantísimo. Más que un repositorio de quejas y de problemas y de estadísticas del problema, es un repositorio de acciones y de saberes y de experiencias, porque como explicamos los aprendizajes de la respuesta, de ahí podemos aprender todos. Este caso muy interesante también es una revista en Estados Unidos que tiene su sección en español, el Arizona Luminaria, y el periodista John Washington explora algo que esta comunidad ha estado haciendo por mucho tiempo y es ayudando a sus obreros indocumentados. Algo que nos pasa a todos los países latinoamericanos, especialmente en estas olas migratorias tan grandes que tenemos. Entonces uno podría realmente tomar este ejemplo y usarlo como audiencia, como lector, para pedirle a las autoridades de nuestros países que actúen, o como periodistas, como un ejemplo de qué otras soluciones podemos encontrar en nuestras comunidades. Y esto siempre me gusta mucho y creo que está entrelazado con lo que hablábamos ahora del periodismo constructivo. Y es que al hablar de respuestas, en lugar de dejar espacios para la discrepancia, estamos dejando espacios para una conversación más propositiva. Y un colega de acá de Costa Rica que también practica este periodismo dice que es un periodismo que abre ciclos. Entonces, este ejemplo me encantó
nosotros sabemos cómo estamos cada vez más hablando sobre la brecha de género y cómo las mujeres asumen mucho más las labores de cuidado y de mantenimiento del hogar, aunque tengamos trabajos fuera de la casa. Y las compañeras de Indómita, que es un medio de comunicación centrado en cubrir temas sobre las mujeres y la diversidad sexogenérica, en lugar de generar una discusión, presentan una solución, bueno, Diana Romero específicamente, sobre cómo los hombres pueden tener formas de paternar diferentes y empezar a actuar sobre estas brechas de género que tanto nos preocupan hoy en día. Entonces, realmente abren el espacio, abren un ciclo de conversación dentro de un medio que tal vez podríamos pensar como un medio que no está interesado en hablar de hombres, sino que solo quiere hablar de las mujeres y la diversidad sexogenérica. Y por último, para mí esto es muy importante, no aceptamos en el periodismo de soluciones cualquier respuesta porque nos llegó la información o porque nos la contaron o porque nos llegó un comunicado de prensa, sino que la cuestionamos mucho y a nosotras nos pasa en el colectivo. Recibimos muchos comunicados de prensa en el que decimos, ah, sí, suena muy bonito, pero como que no, ¿verdad? Como que esto no me parece que es una respuesta real, sino que me parece que se está presentando como tal, pero no debe tener un impacto sistémico. Y este caso de Salud con Lupa, que es un medio de comunicación en Perú, y bueno, la periodista Stephanie Pareja habla sobre una respuesta que conocemos mucho en nuestros países latinoamericanos. En Costa Rica se les llaman comedores comunales, allá les llaman ollas comunes, y tiene que ver con esta recolección de alimentos para, entre muchas personas, cocinar los alimentos y después repartir la comida, probablemente entre las poblaciones más vulnerables como los niños. Pero no es una resolución realmente completa y tiene muchísimas limitaciones y en este artículo en particular ella lo explora y lo visibiliza porque eso es importante también mantenerlo en contexto. Bueno, y ahora les voy a hablar de algunos ejemplos más en Estados Unidos, no tanto en Latinoamérica. Y este ejemplo es realmente muy impresionante y habla sobre, bueno, el medio de comunicación se llama The Plain Dealer y es de Cleveland, Ohio. Y en esta ciudad tenían un problema grave de envenenamiento por plomo. Entonces, el periódico pues hace su labor correcta de visibilizar y denunciar el problema y explicar el problema tal como como está ocurriendo, pero deja de ser solo el perro guardián, dicen en la SJN, y se convierte en un perro guía, porque da ese paso extra del que estábamos hablando, y es de investigar en qué otras ciudades de Estados Unidos se están aplicando respuestas a un problema que, bueno, pues que tenemos en todo el mundo. Se construyó con estos materiales que son nocivos y no se sabía o no se dijo a tiempo y pues afectaba a muchísimas ciudades en Estados Unidos. Entonces, The Plain Dealer lo que hace es ir a buscar. Aquí en Cleveland no se está haciendo. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Y presentó esta información a sus audiencias y, por supuesto, a los tomadores de decisión en las ciudades, ¿verdad? Y les dijo, ok, ellos sí lo están haciendo, ustedes deberían estar haciendo lo mismo. Y el impacto que tuvo esta publicación para mí es sumamente interesante porque tuvo repercusiones directas en despidos, ¿verdad? Y en incrementos en acciones muy específicas como inspecciones, como desarrollo de protocolos y de política pública que ha ayudado a mejorar y a disminuir el envenenamiento con plomo y sobre todo a que las personas que estaban siendo envenenadas y que no lo sabían porque no había ninguna regulación que obligara a los dueños de las casas que alquilaban las casas a decir que su casa tenía plomo, a que lo hicieran. Entonces, eso ha tenido una repercusión directa en la salud de la población de esta ciudad. Y bueno, esas razones anteriores tal vez son razones que las pensamos más como lo que le doy yo a mi audiencia, pero ahora empecemos a echar para el saco de los medios de comunicación, porque al final de cuentas todos estamos pasando por procesos de sostenibilidad. Y este también es un caso en Estados Unidos. Yo espero que la próxima vez que hagamos un 101 solo tengamos casos de Latinoamérica para mostrar y así de impactantes, ojalá. Um, y bueno, el Seattle Times creó una sección que se llama Education Labs en el que reporta sus diferentes respuestas
a los problemas que existían en los sistemas educativos de Seattle y del estado. Y resulta que eso le gustó mucho a su audiencia. Entonces, el 62% de los lectores dicen que les ayudó a cambiar la manera en que veían el problema. El 50% de los padres de familia que leyeron el artículo y el 84% de los docentes que leyeron el artículo dijeron que querían compartir esa información, la encontraban valiosa, suficientemente valiosa como para compartirla. Hay un incremento de un 102% en las visitas a estas páginas comparadas con otras páginas y un tiempo en página que todos sabemos lo importante que es eso. Eso significa que sí leyeron y no se quedaron solo con el encabezado. Las personas que visitaron el sitio web de un 180%. Y bueno, la manera en que se compartió en redes sociales también. Ahora medimos mucho el impacto de nuestras publicaciones de esa manera. Hay colegas acá que están constantemente revisando esas estadísticas. Em, y bueno, también un impacto directo en los estudiantes, ¿verdad? Y en las personas que son el principal beneficiario, ¿verdad? De la educación. Y a nivel de toda esta información y todo este impacto que tuvo y todas estas visitas y, ¿verdad? Y este engagement que ocurre con los lectores del Seattle hace que pues consigan un patrocinador, una persona que viene y les da dinero para que continúen haciendo ese trabajo. Y al final, pues nosotros todos necesitamos justamente de ese tipo de aliados. Otros ejemplos, ¿verdad? Justamente que nos permiten después generar data para poder compartir con nuestros posibles patrocinadores estos ejercicios de pruebas A/B con reportajes específicos. Y ustedes acá pueden ver que en su mayoría los reportajes en soluciones, que son los que están en rosado, tienen un impacto mayor en el involucramiento y en el interés de las audiencias comparado con los reportajes que solo tienen que ver con el problema o que no están centrados en esas respuestas. Este es un estudio que hizo la Red de Periodismo Soluciones hace ya 3 años, 2021, si no me equivoco, en el que justamente piden a una entidad encargada de hacer este tipo de encuestas que investigue si realmente el periodismo soluciones tiene un impacto en las audiencias. Y bueno, sí, casi el 80% prácticamente dice que quiere y considera importante, ¿verdad? Que los reportajes no solo se concentren en el problema, sino en las respuestas. Consideran los artículos sobre soluciones o respuestas mucho más interesantes y confían más en esos artículos, que también eso es muy importante. Y todo eso hace que nuestra audiencia regrese a nuestros sitios web, a nuestras redes sociales y que tengamos mejores métricas también para mostrar a posibles anunciantes. Y bueno, ese mismo estudio dice que de manera general, pues las personas prefieren los artículos de soluciones más que los que solo se refieren a los problemas. Entonces, no sé, antes de pasar al último punto de la sesión, si habrá alguien o algún comentario o alguna otra pregunta. Ya ni sé Hay cuánto una, tiempo llevamos. hay una pregunta, Mónica, pero que creo que usted puede responder mediante esta parte que sigue. Ok. Pero le voy a comentar la pregunta. María José Ajá. pregunta, ¿para hacer periodismo de soluciones existe algún formato? Es decir, ¿cómo se construye? Y yo le comenté en el chat que SJN tiene muchos recursos, incluyendo el Story Tracker que nos va a comentar, donde uno puede ver muchos formatos hasta filtrar por diferentes tipos de reportajes. Y también en esa siguiente sección usted tiene diferentes como consejos para ese punto, pero menciono la pregunta porque es muy buena. Sí, yo creo que lo más importante, digamos, como para sentir que entramos dentro de esta familia del periodismo de soluciones con una producción específica que hayamos hecho, es que logremos realmente llegarle a esos 4 pilares, que el artículo esté concentrado en la respuesta, que tengamos evidencia, ahorita lo vamos a ver más sobre que esa respuesta realmente tiene un impacto, que podamos profundizar en el artículo sobre los conocimientos o los aprendizajes que ha dejado la respuesta y las limitaciones que tiene esa respuesta para atacar el problema. Entonces, si ustedes realmente en su reporteo y en la hora de escribir o hacer la locución o lo que sea que termine siendo como producción noticiosa, cumple con esos 4 pilares, digamos, va a entrar a esto que decía Catherine, que es el Story Tracker, muy probablemente.
Bueno, pero antes de llegar al reporteo, este proceso para mí y para nosotros también en el colectivo 506 ha sido muy importante. Y es realmente saber si lo que voy a hacer va a tener tierra fértil, digamos, por ponerlo de alguna forma, para hacer periodismo de soluciones. Y hay que seguir estos tres pasos, digamos, o sugerimos estos tres pasos. El primero es, tenemos que tener muy claro cuál es el problema o la pregunta por el que estoy interesada o que mi audiencia está interesada. ¿Qué es lo que le preocupa a mi audiencia? ¿Por qué si yo estoy en las costas caribes, eh, mi audiencia quiere saber sobre el impacto que tiene la elevación del nivel de mar, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es algo que le interesa a mi audiencia. Y lo segundo es preguntarse qué falta en la conversación sobre ese tema. Entonces vamos a usar este diagrama para hablar sobre esto que utiliza la red de periodismo soluciones traducido. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos ok, ya sabemos cuál es el problema, cuál es la pregunta. Vamos a hablar sobre la conversación que hay alrededor de esa pregunta. ¿Se habla de ese problema? Entonces, si la respuesta es no, nadie lo sabe, nadie sabe el impacto que tienen los botaderos a cielo abierto, por ejemplo, nadie habla, solo se quejan porque huele feo y se ve feo. Bueno, tal vez hay que hablar sobre este problema más en el área de la denuncia, ¿no? Y hablar y hacer un reportaje de los que estamos más acostumbrados a hacer, que son denuncias. Pero si ya se habla del problema, si ya hay muchas personas que hablan de esto y ya hay muchos reportajes y mucha conversación en redes, entonces hagámonos la siguiente pregunta. Ok, dentro de esa conversación se están mencionando las respuestas. ¿Hay alguien que esté reportando sobre esas respuestas? Si la respuesta es sí, porque podría ser y ojalá sea así, tal vez no necesitamos hacer otro reportaje de cero sobre estas respuestas o respuesta, sino que podríamos hacer un reportaje de seguimiento o de necesidad de generar un poco más de presión para que estas respuestas se implementen en mi comunidad, por ejemplo. Y si la respuesta es no, nadie está hablando de las respuestas, entonces es el momento de pasar al tercer paso, que es buscar quiénes son esas personas que podrían estar haciendo soluciones o aplicando respuestas o soluciones y de los cuales deberíamos reportar. Entonces, en ese proceso, pues podemos seguir muchos caminos para encontrar esas respuestas, caminos que normalmente usamos en nuestros reporteos tradicionales, más de denuncia o más de, ¿verdad?, de informativos o inclusive hasta periodismo de servicio, en los que acudimos a las personas que conocen sobre el tema o en los que acudimos a organizaciones o políticas públicas que ya sabemos que existen, ¿verdad? Y empezamos a buscar por ahí si hay alguna respuesta. O dos caminos que tal vez no utilizamos muchísimo y que los mencionan en la red, en el SJN mucho, es el mirarse en el espejo, y ese me gusta mucho porque a veces nos pasa que el problema es global, el problema es muy grande, el problema es nacional, estamos muy preocupados, pero ni nos hemos dado cuenta que el vecino está haciendo algo, por ejemplo. Entonces, nos acaba de pasar a nosotros en el colectivo 506, estamos hablando sobre reciclaje, bueno, nos han pedido mucho nuestra audiencia que toquemos el tema del compostaje y nos hemos enterado que había alguien aquí haciendo algo muy interesante sobre compostaje. No miramos hacia adentro. Antes de eso nos enteramos de programas de compostaje en otras fronteras. Entonces, mirarse y realmente explorar lo que está pasando cerca de nosotros. Y en la otra eh, fuente para encontrar esas respuestas puede ser justamente esta herramienta que mencionaba Catherine, que es el Solutions Story Tracker, que es una herramienta bellísima que ha creado la red de periodismo soluciones y que es básicamente una base de datos gigante que ya tiene más de 15,000 historias, yo creo, porque esta toma pantalla es un poquito vieja, en la que bueno, se han vetado un montón de reportajes para asegurarse que cumplan con esta estructura de los 4 pilares y que realmente sean ese depositorio de saberes que permitan considerarlo un reportaje de soluciones o de respuestas. Entonces, una opción también para encontrar quién podría estar haciendo algo, tal vez no necesariamente en sus comunidades o en sus países, pero sí en países con los que podamos compararse, con los que puedan compararse, es este Solution Story Tracker. Y al final, o tal vez ahora mismo, Catherine, no sé si puedes poner ahí en el chat, eh,
el vínculo Ya con están esta. y el subsección de español también están en el Ah, chat. buenísimo. 2 pasos adelante, como siempre. Y bueno, ahí tenemos historias bellísimas. La verdad es que Catherine y yo hemos podido apoyar y explorar muchísimo esta concentración de historias de periodismo de solución o que usan el periodismo de soluciones para reportar sobre respuestas en español. Ya hay casi 200 en este momento. Necesitamos aumentar eso, así que váyanse a producir. Y tenemos respuestas en El Salvador, tenemos respuestas en Puerto Rico, esta desde acá a la derecha, en Costa Rica, en México, en Venezuela, y hay también, bueno, pues historias en otros idiomas como el portugués, entonces también podemos ver eh, respuestas que ya se están implementando y que han sido reportadas y vetadas por colegas periodistas en otras latitudes. Otra manera de encontrar, ¿verdad? Ya vimos, bueno, pues recurramos a nuestras fuentes y a los expertos en el tema, recurramos a otros reportajes en nuestros países o en otros países del mundo. Y otra manera de encontrar soluciones es mirar a las estadísticas y a la data, a las bases de datos. Ojalá ustedes puedan tener el lujo y el placer de tener en sus salas de redacción, personas que están dedicadas al análisis de datos, que es fascinante, pero también aterrorizante en mi caso. A veces me asustan estas bases tan grandes. Pero bueno, ¿qué podemos encontrar ahí? Podemos hacer comparaciones entre pares y podemos encontrar cambios en el tiempo, en ciertos efectos o cierta data. Y podemos encontrar también resultados específicos según prácticas o métodos o cambios específicos, ya sea por tiempo o por prácticas en un cohorte más pequeño, en un grupo más pequeño. Y un caso que para mí siempre ha sido muy interesante es uno que hicieron acá en el periódico La Nación, que es el periódico de mayor circulación en Costa Rica, uno de los de mayor circulación en Costa Rica. Y ellos hace algunos años empezaron a ver la data sobre homicidios en nuestro país y lograron encontrar un cantón en una zona rural donde tenían 11 años de no tener ningún tipo de homicidios. Y entonces reportaron sobre eso y el periodista se fue para ese cantón y trató de entender qué es lo que había de especial, cuál era la respuesta que se había implementado en esta comunidad tan específica para que hubiesen logrado mantener su cantón libre de homicidios. Y bueno, pues trasladar esa información y ese conocimiento al resto de los cantones del país es muy importante. Y bueno, a veces tenemos que, no tenemos necesariamente la orden de ir a hacer periodismo de soluciones o de reportar sobre una respuesta, o no tenemos necesariamente el tiempo, pero estas preguntas que están acá son preguntas interesantes que podemos sacar cuando estamos haciendo reportajes de otras cosas o con otros objetivos más específicos que nos permitan encontrar esas respuestas y después volver a ellas y ya hacer un reportaje mayor sobre la respuesta en específico. Y una de las cosas más importantes es que cuando hacemos este periodismo, pues los espacios de conversación y de entrevistas tienen que ser más lentos y tenemos que hacer más preguntas y tenemos que cuestionar más cosas. Y también tenemos que pues enfrentar a las personas que estamos entrevistando con el otro lado de la moneda, lo que piensan los críticos, lo que dice la investigación, ¿verdad? Inclusive hasta cuestionarles si la data que me están presentando es, eh, podemos confiar en ella. Y bueno, una de las cosas para las que se nos culpa mucho cuando estamos haciendo periodismo de soluciones es que nos convertimos en relacionistas públicos y esto pasa mucho, constantemente nos lo dicen. Realmente no hacemos relaciones públicas y para mí es muy interesante porque yo le digo a los que me dicen eso y que no hacen periodismo de soluciones que ellos hacen relaciones públicas para el mal, porque entonces sí está bien reportar un accidente o un homicidio en detalle y con todos los pormenores, pero no está bien reportar sobre una respuesta o una acción de una organización. Vamos a debatir al respecto. Entonces, ese es mi consejo personal para que ustedes lo presenten a quienes les cuestionen su práctica. Pero bueno, tenemos que tener cuidado porque podríamos caer en ese ejercicio de relaciones públicas. Entonces, muy importante no exagerar la información que se nos presenta y recordar que no existe la pomada canaria o la respuesta única. Contextualizar esas respuestas dentro del problema, porque eso es muy
o sea, no podemos dejar y hacernos ¿verdad? De la vista gorda con esa parte. Utilizar data cuantitativa o cualitativa, pero que sea creíble. Realmente no puede ser hearsay, ¿verdad? Lo que me contaron, no. Tiene que haber data personas que nos están hablando realmente del impacto que ha tenido en sus vidas y en sus situaciones relacionadas con este problema. Recordemos siempre que estamos hablando de las acciones y no de las personas, y que lo importante es que esa acción la puedan realizar las personas que en ese momento la están realizando y muchas más después. Si depende de la persona, no necesariamente va a ser una respuesta a ese problema social. Y bueno, esto me encanta cuando lo dicen no, podríamos vernos tentados porque realmente son historias inspiradoras y maravillosas y geniales, pero que no hagamos nuestro reportaje, ¿verdad? Un mar de halagos para la solución. Y bueno, quería comentarles también que la Red de Periodismo Soluciones tiene un blog o un área de publicación en Medium que está lleno de artículos súper interesantes y con un montón de consejos, desde personas dentro del staff de la red como de personas que han estado practicando esto en sus diferentes salas de redacción y que nos pueden ayudar justamente a decir, bueno, pues cómo hago esto sin tiempo, sin, ¿verdad? Con un staff muy reducido, ¿verdad? Y yo, bueno, aquí les presento rescato algunos de estos consejos o información, tratando de tropicalizarlo a lo que podemos hacer, creo yo, en Latinoamérica. Y es que para mí lo más importante de todo eso es que empecemos a hacer periodismo de soluciones desde la trinchera que ya conocemos. Entonces, si usted se dedica a hacer sucesos, pues probablemente en su sala de redacción no le permitan de repente empezar a hacer soluciones, pero a la hora de reportar sus sucesos, lleve la entrevista a ese paso más. Y con nada usted va a encontrar algo muy interesante que le va a poder llevar a su editor y le va a poder decir, ¿sabe qué? Sí, yo tengo mucho de estar reportando estos sucesos en esa zona, pero es importante que ahora usted conozca de esto que me acabo de enterar, Catherine. Hola, perdón la interrupción. Nada más quería decir un par de cosas. Si no ha estado viendo el chat, yo puse ahí algunos enlaces muy importantes de cosas que Mónica iba hablando al Story Tracker, y también me adelanté pensando en personas que tienen que desconectarse justo a la hora o antitos, y puse información sobre una capacitación intensiva que vamos a poder ofrecer durante mayo. Pero Mónica tiene unas cosas más para contarles y hay preguntas muy interesantes en el chat. Entonces, si pueden quedarse unos minutos más, vamos a responderles todas esas preguntas que tienen y que van entrando. Gracias, gracias por las preguntas. Eso me alegra. No sé si las Eh, quiere de una vez, Mónica, o si espero un momento para que termine esta parte. ya voy a terminar, entonces Ok, deme un minuto. perfecto. Em, entonces, recordar esto, ¿verdad? Si su trinchera es la salud y eso es lo que usted cubre y usted tiene que cubrir sobre corrupción en el sistema de salud público, está bien, usted no puede dejar de hacer eso, pero usted es su expertise, entonces aprovéchelo para encontrar esas soluciones y empezar a reportar sobre esas soluciones. Entonces, aunque eso le puede tomar un poco más de su tiempo, que ya está saturado para hacer la cobertura, que pues es su trabajo, le puede empezar a abrir puertas y ventanas y generar ideas para cubrir y crear reportajes de periodismo de soluciones. Y otra cosa que considero yo muy importante y valiosa de estos consejos que hay en estas publicaciones es que cuéntele también a sus fuentes. O sea, si usted hace cobertura de educación y está constantemente hablando con los encargados de prensa del Ministerio de Educación, por ejemplo, pues cuéntele que usted está empezando a buscar sobre respuestas. Ellos se enteran más de lo que se entera usted a veces y le podrían comentar. Entonces, también sus fuentes académicas. Cuéntele que usted está interesado o interesada en no solo saber cuál es el problema, sino quién está haciendo algo. Y eventualmente esas respuestas van a empezar a aparecer en su correo electrónico. Y por último, cambie también la conversación con sus mismas redes, con su misma familia, con sus mismos amigos, cuando sale y empiezan las discusiones candentes sobre el tema más sonado en las noticias,
cambie un poco la conversación y empiece a preguntar y a preguntarse y a preguntarle a sus colegas, a sus amigos, a sus familiares sobre quién estará haciendo algo. Y ahí podrían empezar a aparecer las soluciones. Entonces, espero pues como ya terminar y haber cubierto los 3 objetivos de hoy, pero si hay preguntas, genial, porque entonces los vamos a profundizar todavía más. Como dice Catherine, probablemente hay personas que ya se tienen que desconectar, entonces antes de ir a las preguntas, recordarles que el sitio web de la Red de Periodismo Soluciones, solutionsjournalism.org, tiene un sinfín de herramientas que puede utilizar. Hay un curso básico de herramientas básicas de periodismo soluciones que profundiza en lo que hemos visto acá, que está en español, y aprovechenlo, es gratuito obviamente y disponible. Está el Solution Story Tracker, y también hay una sección de impacto que a mí me gusta muchísimo, que les ayuda y nos ayuda a nosotros también a por ejemplo, hacer un poco ahí de presión sobre lo que podría ocurrir en nuestras salas de redacción si empezamos a hacer periodismo soluciones con ejemplos e impactos documentados y específicos. Realmente es una plataforma de aprendizaje en línea. Y esta es la oportunidad que decía Catherine, si aquellas personas que quieran profundizar en el periodismo soluciones y aprender a enseñar periodismo soluciones, tal vez para sus para sus propias salas de redacción o para colegas con los que normalmente trabaja, o porque usted tal vez es educador en una universidad donde se enseña periodismo y quiere empezar a incluir esto dentro del currículum, pues aplique por favor. Esta es la segunda cohorte que existe sobre esta formación de formadores en español, y creo que es como solo hay 2 o 3 de este tipo de formaciones que se están haciendo en idiomas que no sean inglés. Son comunes en inglés, casi bimensuales, pero ahora vamos a tener una en español, así que la vamos también a dirigir desde la Red de Periodismo Soluciones y el colectivo 506. Entonces, por favor, apúntense en esto, sala506.com/inclinada soy yo formadores, y apliquen. Vamos a estar abriendo las horas de aplicación ya en este instante y, Ujú. hasta el final de mes, y anunciando a las personas que participarán a mediados de mayo para realizar las capacitaciones a finales de mayo. Vienen ingresando varias preguntas sobre la capacitación intensiva de formación de formadores. He respondido a como he podido en el chat, pero en ese enlace que les acaba de mostrar Mónica, Ajá. si entran ahí está mucha más información, las fechas y horas exactas, todos los requisitos de participación y el correo electrónico de Mónica. Entonces, ahí pueden ver, ¿verdad? Si tienen más dudas, quedamos muy atentas a sus dudas. Alguien preguntó si tiene algún costo para los participantes. No tiene ningún costo. Si van a poder tener una certificación al final. Y sí, los que participan completan la capacitación y aplican lo que aprendieron a dar una capacitación en periodismo soluciones a un grupo de su interés, pueden quedar certificados como es Mónica, como una formadora de formadores oficial del SJN, y aparece en su página o directorio, ¿verdad, Mónica? Sí, el sitio web del SJN tiene una sección especial en la que enlista a todas las personas alrededor del mundo que estamos oficialmente capacitadas para entrenar sobre la práctica del periodismo soluciones. Entonces, aquellas personas que lleven la capacitación con nosotros y que además después de eso ¿cómo se llama? Realicen una capacitación en algún espacio y que, bueno, la podamos comprobar. Usualmente se trata de que estén acompañados por alguna persona de la red, pero también si no, la pueden grabar y ponerla en línea y nosotros la revisamos, entonces ya quedan certificados oficialmente como formadores en periodismo soluciones. Entonces, si tienen más preguntas sobre eso, sigan comentando en el chat. De nuevo, si ingresan al enlace, hay más información y pueden contactarnos por ahí también. Una pregunta muy interesante, María Fermín dice, Ujú. ¿dirían que la mayoría de las respuestas que reportan vienen de organizaciones no gubernamentales? Me gustaría hacer un comentario ahí, María. Es un reto, porque sí, a veces sentimos en el colectivo 506, por lo menos,
que a veces es muy fácil caer en que siempre, siempre esos son las soluciones o las respuestas. Entonces, hacemos un esfuerzo para que no se limite a eso, que también buscamos, ¿verdad? Respuestas que están montando a nivel comunitario, a nivel de emprendimientos, a nivel de diferentes alianzas que no son siempre organizaciones no gubernamentales. Son súper importantes y esas respuestas son buenísimas, pero sí buscamos una diversidad para no ser una serie de reportajes sobre diferentes ONGs y su quehacer. Mónica, ¿qué diría No, y ahí? hemos tenido también reportajes sobre respuestas gubernamentales. Yo creo que no hay que, digamos, sombrero de a quién pertenece la respuesta, realmente hay que empezar a quitárselo, no importa quién la hace. Lo importante es que es una respuesta que tiene impacto en ese problema específico y que está logrando cambios sistemáticos hacia mejorar ese problema. Y yo creo que ese es, como dice Catherine, hemos tenido emprendimientos nosotras, ¿verdad? Y si revisan en el story tracking también se van a dar cuenta que hay respuestas que vienen desde el emprendimiento, desde grupos de ciudadanos organizados, gobierno, ¿verdad? Y también ONGs. Pero no diría que es más, a veces inclusive las respuestas que presentan las ONG no las hemos considerado porque la data no es suficientemente buena como para asegurar que hay un impacto. María Olga, tenemos diferentes Marías con muy buenas preguntas. Ujú. Dice, y las respuestas también pueden venir de gobierno. Sí, definitivamente. Y yo pienso, Mónica, que algunos de los reportajes que nosotras hemos hecho o reportado o editados más interesantes o de los más interesantes han sido donde estamos viendo acciones del sector público. Siempre es muy interesante aplicar periodismo soluciones a ese sector. Sí, y si vemos, por ejemplo, si recordamos el ejemplo del que conversamos hace un ratito sobre Cleveland, ¿verdad? En Ohio, sobre el envenenamiento por plomo, pues las respuestas que este medio de comunicación presenta que para comparar y decirle, ¿verdad? Al gobierno de Cleveland, y pónganse las pilas, son de otros estados y de otros gobiernos locales en otras partes de Estados Unidos. Entonces, sí, muchas veces son del gobierno. Mónica, Em, perdón, ajá. María José pregunta, ¿el periodismo de soluciones va de la mano con el periodismo de datos? No necesariamente. También hay una discusión muy grande entre cuánto peso le damos a la evidencia cualitativa contra la cuantitativa, ¿verdad? Em, pero, y bueno, también hay em, cuando entramos en esa discusión, ¿verdad? Podemos hablar de flexibilizar un poco la evidencia creo que en alguna de las filminas lo decía, pero no lo dije hablado. em, pues hay que dejar que la evidencia más importante y más impactante realmente brille por sí sola. Y no encerrarnos en que si no está el número, no es como si no tuviera data. Lo que sí es cierto es que la data y el análisis de datos nos puede ayudar a encontrar esas soluciones. Y muchas veces de las soluciones más interesantes, porque podría hasta convertirse en algo que su medio de comunicación pues saca a la luz, ¿verdad? Una investigación de la que nadie se había dado cuenta. Ni siquiera tal vez las mismas personas que estaban aplicando la respuesta entendían cómo esos cambios sistemáticos estaban ocurriendo y la data permitió mostrarlo. Yo no sé, entonces ya nos hemos pasado de la hora por mucho tiempo. Em, pero quisiera recordarles entonces que estamos acá gracias al apoyo de la Red de Periodismo de Soluciones en Estados Unidos, el Solutions Journalism Network, y que los contenidos que les hemos presentado hoy acá, aunque los hemos pues tropicalizado a través del colectivo 506, son parte de su trabajo de investigación y de sistematización allá en la red y que los invito a seguirles en sus redes sociales porque ellos también comparten muchas oportunidades, pero también muchos reportajes y muchas actividades muy interesantes alrededor del periodismo en general y no solo de soluciones. Y bueno, que nosotras somos el colectivo 506, un medio dedicado 100% al periodismo de soluciones en Costa Rica y
el primero en la región de estar haciendo esto desde el 2021 en su totalidad, y que ojalá también nos puedan seguir en Instagram, en Facebook y bueno, en X como el Colectivo 506. Y ellos en la red de periodismo de soluciones siempre cierran las capacitaciones con esta frase, que es del American Press Institute y me parece súper linda, y es que realmente a veces nos sentimos en nuestros medios de comunicación, en nuestras salas de redacción, la gente no nos está leyendo, la gente no nos está viendo, la data está bajando, tenemos que cubrir más, tenemos que cubrir más sobre este evento, y a veces no es eso, no es la cantidad, sino la manera en que estamos acercándonos a estos temas, y que el periodismo de soluciones es una manera de hacerlo diferente para lograr, ¿verdad? Seguir sirviendo a nuestra audiencia y seguir siendo estos perros guías guardianes que deberíamos ser los periodistas. Así que muchísimas gracias. Somos solo mujeres, a todas, por estar acá. Yo creo que Sí, sí. qué bien. Y gracias por sacar el tiempo para acompañarnos. Ojalá que hayamos sembrado una semillita o abonado a la que ya existía. Y estamos pues deseosas de ver sus aplicaciones también para el entrenamiento que haremos en mayo. Muchas gracias. Quedémonos Bueno, en contacto. gracias, buenas noches. Chao.